la orden que recibieron los ángeles mientras Jesús moría en la cruz. Nadie habla de ello. Mientras Jesús colgaba de la cruz, agonizando bajo el peso del pecado de toda la humanidad, una orden fue transmitida directamente desde el trono de Dios a toda la hueste celestial. Una orden tan específica, tan crítica, tan perturbadora, que ha sido mantenida en secreto durante 2 milenios. Porque esta orden nunca fue registrada en las Escrituras, que se les ordenó a los ángeles hacer que era tan importante que determinaría el destino de miles de millones de almas. La orden llegó exactamente a las 3 de la tarde, el momento en que la oscuridad sobre la tierra alcanzó su punto máximo. El momento en que Jesús gritó, Eloi, Eloi, lema sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en ese momento de aparente abandono, cuando parecía que incluso el Padre había apartado su rostro, es cuando la orden más importante de toda la historia angélica fue dada. No fue pronunciada con palabras, fue transmitida directamente a cada conciencia angélica simultáneamente, como un trueno silencioso que solo los seres celestiales podían escuchar. Y cada ángel, desde el más humilde mensajero hasta los serafines de 6 alas que rodean el trono, la escuchó con claridad perfecta. Preparen las puertas. 3 palabras, simples en su construcción, pero absolutamente aterradoras en sus implicaciones, porque los ángeles sabían exactamente a qué puertas se refería. Las puertas que habían estado cerradas desde la caída de Adán. Las puertas entre el paraíso y el lugar de espera de los muertos. Las puertas que, una vez abiertas, cambiarían la estructura fundamental de la realidad espiritual. Miguel recibió instrucciones adicionales. Él debería liderar una fuerza que descendería al Seol, al lugar de los muertos, exactamente 3 minutos después de que Jesús expirara. No antes, no después. El timing era absolutamente crítico. 3 minutos, 180 segundos, y en ese tiempo tendrían que ejecutar la operación más compleja jamás intentada por seres creados. Si estás siguiendo, deja en los comentarios qué crees que significaba preparar las puertas. Gabriel recibió una orden diferente, igualmente perturbadora. Él debería ir al trono de Satanás en el infierno y entregar un mensaje. No un mensaje de condena, no una declaración de guerra, sino una citación legal. Satanás estaba siendo formalmente convocado para presenciar lo que estaba por suceder, no porque Dios necesitara testigos, sino porque la ley espiritual lo requería. Lo que estaba por suceder era tan monumental que incluso el adversario tenía derecho de estar presente. Rafael recibió quizás la orden más extraña. Él debería recolectar algo muy específico del cuerpo de Jesús en el momento de su muerte. No sangre, no agua, sino su último aliento. El último suspiro que Jesús exhalaría tenía que ser capturado, preservado y llevado directamente al trono de Dios. Ese aliento contenía algo que sería necesario para lo que vendría después de la resurrección. Uriel recibió la tarea de documentar. Cada segundo, desde el momento de la muerte hasta el momento de la resurrección, tenía que ser registrado con precisión absoluta. Cada evento en cada dimensión, cada movimiento de cada entidad espiritual, todo grabado en lo que los ángeles llamaban los archivos de cristal, registros que nunca podrían ser alterados o destruidos. Y había más órdenes, docenas de ellas, cientos, cada ángel con una tarea específica. Cada tarea parte de un plan más grande que ninguno de ellos podía ver completamente. Solo Dios conocía el cuadro completo. Y Él no estaba explicando, solo estaba ordenando. Pero había un grupo de ángeles que recibió una orden que los hizo temblar. Un grupo seleccionado de guerreros celestiales, los más fuertes, los más experimentados, los que habían luchado en las batallas más feroces contra las fuerzas de las tinieblas. A ellos se les dio una orden simple pero aterradora.
Cuando Él descienda, síganlo, y no importa lo que vean, no importa lo que Él haga, no interfieran, solo observen y protejan a los que Él liberará. Esto los confundió. ¿Proteger a quién? ¿Liberar a quién? ¿Y descender a dónde? Pero no se atrevieron a preguntar. Cuando Dios ordena, los ángeles obedecen. Las preguntas vienen después. Deja un like si estás entendiendo la magnitud de lo que estaba por suceder. En la cruz, Jesús estaba entrando en sus momentos finales. Cada respiración era una batalla. Cada latido de corazón era un acto de voluntad. Pero Él se mantenía consciente. Se mantenía enfocado, porque sabía que lo que estaba por hacer después de morir era tan importante como la muerte misma. Los ángeles comenzaron a posicionarse. Miguel y su fuerza se reunieron en la frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Un lugar que los humanos no pueden ver, un umbral que existe en dimensión espiritual. Allí esperaron, contando los segundos, preparándose para la señal. Gabriel voló hacia el infierno. El viaje fue instantáneo, porque los ángeles no están limitados por velocidad o distancia en la forma que los humanos entienden. Pero incluso para un arcángel, entrar al infierno era experiencia perturbadora. El aire mismo era denso con maldad. La atmósfera presionaba contra él, tratando de rechazarlo. Llegó a la cámara del trono de Satanás. El príncipe de las tinieblas estaba allí, rodeado de sus generales demoníacos. Todos ellos estaban celebrando porque pensaban que habían ganado. Pensaban que la muerte de Jesús era su victoria. Gabriel se materializó en el centro de la cámara. Inmediatamente todos los demonios se pusieron en posición de ataque. Pero Satanás levantó una mano, deteniéndolos. «Gabriel», dijo Satanás, una sonrisa en su rostro. ¿Vienes a llorar tu derrota? ¿Vienes a suplicar misericordia para tu Dios moribundo? Vengo a entregarte una citación, dijo Gabriel, su voz sin emoción. Extendió su mano y un pergamino apareció, brillando con luz celestial. Estás formalmente convocado para presenciar lo que sucederá en los próximos 3 días. Tu presencia no es opcional. Es requerida por ley. Satanás tomó el pergamino, su sonrisa desvaneciéndose mientras lo leía. Y mientras leía, su expresión cambió. De triunfo a confusión, de confusión a preocupación, de preocupación a algo que podría haber sido miedo. Esto no puede ser, susurró. Esto no es posible. Las puertas han estado cerradas por milenios. No pueden abrirse. No hay poder que pueda abrirlas. Hay un poder, dijo Gabriel, el poder de sangre divina derramada voluntariamente, el poder de sacrificio perfecto, y ese poder está siendo liberado en este momento. Satanás arrugó el pergamino. Me niego, no tengo que presenciar nada. Puedes negarte, dijo Gabriel, pero entonces serás arrastrado. La elección es tuya. Ven voluntariamente con alguna dignidad o ven encadenado, pero vendrás. Y Gabriel desapareció, dejando a Satanás con el pergamino brillante y una creciente sensación de pavor. Rafael estaba posicionado al lado de la cruz, invisible a los ojos humanos, pero completamente presente. Observaba a Jesús con intensidad que dolía, porque Rafael era el sanador, y ver a alguien morir sin poder hacer nada iba contra cada fibra de su ser. Pero tenía una misión. Tenía que estar listo para el último aliento. Tenía que capturarlo perfectamente, porque ese aliento contenía algo único. Contenía el último momento de unión entre divino y humano en forma física. Contenía la transferencia final de espíritu desde carne a eternidad. Y necesitaba ser preservado. Jesús murmuró algo. Rafael se acercó más. «Tengo sed». Las palabras apenas audibles. Un soldado ofreció vinagre en una esponja. Jesús lo probó. Y entonces Jesús reunió toda su fuerza restante. Rafael se preparó. Este era el momento. Podía sentirlo. Jesús gritó:
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y exhaló. Rafael actuó con precisión perfecta. Capturó ese último aliento en un recipiente que no existe en dimensión física. Un recipiente hecho de luz pura, capaz de contener espíritu sin corromperlo. Y en el momento en que lo capturó, sintió el peso de lo que contenía. No era solo aire, era esencia, era vida, era el último suspiro de Dios en forma humana. Inmediatamente voló hacia el cielo, hacia el trono, con el recipiente brillando en sus manos. En la tierra, el cuerpo de Jesús colgaba sin vida, pero en la dimensión espiritual, su espíritu se había separado y comenzó a descender. Suscríbete para más historias que revelan los misterios ocultos de los eventos sagrados. Miguel contó. 1, 2, 3. 3 minutos exactos después de la muerte, y entonces recibió la señal que había estado esperando. Una pulsación de energía que vino directamente del trono de Dios. Ahora, Miguel y su fuerza se movieron. Descendieron al Seol, al lugar de espera de los muertos. Era un lugar gris, sin tiempo, sin luz verdadera, sin esperanza. Millones de almas esperaban allí. Almas de personas que habían muerto antes de que la expiación fuera completada. Justos e injustos, todos mezclados, todos esperando en oscuridad. Y allí, en el centro de todo, Miguel vio las puertas, enormes, antiguas, selladas con sellos que habían sido colocados el día en que Adán pecó. Sellos que decían: ningún humano puede entrar al paraíso, la deuda no ha sido pagada. Pero ahora, mientras Miguel observaba, esos sellos comenzaron a brillar, comenzaron a agrietarse, porque la deuda había sido pagada, la sangre había sido derramada, el sacrificio había sido completado, y las puertas comenzaron a abrirse. El sonido fue como trueno que resonó a través de todas las dimensiones de la existencia. Cada ángel lo escuchó, cada demonio lo escuchó, cada alma en el Seol lo escuchó. Y todos supieron, algo fundamental acababa de cambiar. Satanás apareció, arrastrado por fuerza que no podía resistir. Gabriel estaba con él, asegurándose de que cumpliera con la citación. El príncipe de las tinieblas miró las puertas abriéndose y su rostro se puso pálido. No, susurró. No, no, no. Esto destruye todo. Esto anula milenios de trabajo. Esto te derrota, dijo Gabriel simplemente. Y entonces él apareció, Jesús. Pero no como había estado en la cruz. Esto era Jesús en su forma espiritual glorificada, radiante con luz que hacía que el sol pareciera oscuro, poderoso, con autoridad que sacudía la realidad misma. Y en sus manos, él llevaba llaves, las llaves de la muerte y del Hades, las llaves que Satanás había reclamado como suyas desde que engañó a Eva. Pero ahora, compradas con sangre, esas llaves pertenecían a Jesús. Miguel y su fuerza se arrodillaron, no solo en reverencia, sino en asombro absoluto, porque estaban presenciando algo que ningún ser creado jamás había visto. Estaban presenciando a Dios invadiendo el reino de la muerte como conquistador. Jesús caminó hacia las puertas. Los ángeles que las habían estado custodiando durante milenios se hicieron a un lado, y Jesús usó las llaves, insertó cada una en su cerradura correspondiente, y giró. El sonido de las cerraduras abriéndose fue como el sonido de cadenas rompiéndose, de prisiones desmoronándose, de cautivos siendo liberados. Las puertas se abrieron completamente, y del otro lado, los ángeles podían ver el paraíso, el lugar que había estado cerrado a los humanos durante toda la historia. Y ahora, por primera vez desde el Edén, el camino estaba abierto. Jesús se volvió hacia las multitudes de almas esperando en el Seol, y habló. Su voz resonó a través de todo el lugar de los muertos. El tiempo de espera ha terminado. La redención ha sido completada. Todos los que confiaron en la promesa, vengan. Todos los que esperaron en fe, síganme, porque hoy el paraíso está abierto.
y las almas comenzaron a moverse. Abraham fue primero, lágrimas corriendo por su rostro. Él había esperado por esto durante siglos, había creído en la promesa, aunque no la vio cumplida en su vida. Y ahora, finalmente, estaba viendo el cumplimiento. Sara lo siguió. Isaac, Jacob, José, toda la línea de patriarcas, y detrás de ellos, los profetas. Moisés, que había visto la tierra prometida pero no había entrado. David, que había cantado de redención pero había muerto antes de verla. Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos los que habían profetizado este día. Y no solo los famosos. Miles, millones de almas ordinarias. Personas que habían vivido vidas de fe simple, que habían confiado en Dios, aunque no entendían completamente, que habían esperado en la oscuridad por una luz que sabían que vendría. Los ángeles de Miguel los escoltaron, protegiéndolos, guiándolos, porque aunque las puertas estaban abiertas, aunque el camino estaba claro, el viaje desde el Seol hasta el paraíso pasaba por territorio que todavía era disputado. Y demonios intentarían interferir, y lo intentaron. Demonios atacaron la procesión, trataron de arrebatar almas, trataron de crear confusión, trataron de hacer que algunas almas se perdieran. Pero los ángeles guerreros de Miguel los repelieron. Cada demonio que atacaba era lanzado de vuelta. Cada intento de interferencia era frustrado, porque ahora los ángeles tenían autoridad que no habían tenido antes. Autoridad comprada con sangre divina, autoridad absoluta sobre cualquier fuerza demoníaca. Satanás observaba todo esto en horror creciente. Cada alma que pasaba a través de las puertas era una derrota personal. Cada persona liberada era una victoria que nunca podría recuperar. Todavía tengo a los que me eligieron, dijo, tratando de mantener algún sentido de control. Todavía tengo a los que rechazaron la fe. Todavía tengo mi reino. Jesús se volvió hacia él. Por ahora, pero no para siempre. Lo que sucedió hoy establece precedente. Las puertas que se abrieron hoy nunca se cerrarán completamente de nuevo. De ahora en adelante, cada persona que muera en fe pasará directamente al paraíso. No más espera, no más oscuridad, camino directo. Satanás se tambaleó como si hubiera sido golpeado físicamente, porque entendió las implicaciones. Su poder sobre los muertos había sido roto. Su capacidad de mantener almas cautivas había sido destruida. Todo lo que había construido durante milenios estaba siendo desmontado en un día. Uriel registraba todo, cada palabra, cada acción, cada expresión en cada rostro. Todo siendo grabado en los archivos de cristal. Porque esto era historia que tenía que ser preservada perfectamente. Esto era el momento bisagra de toda la existencia. La procesión continuó durante horas. Miles de millones de almas liberadas después de siglos de espera. Y cuando la última alma pasó a través de las puertas, cuando el Seol quedó vacío de todos los que habían confiado en la promesa, Jesús se volvió hacia atrás. Miró directamente a Satanás. 3 días, dijo. Me verás de nuevo en 3 días, y cuando me veas, será como conquistador resucitado. Y entonces sabrás, sin ninguna duda, que has perdido, completamente, irrevocablemente, eternamente. Y Jesús pasó a través de las puertas. Los ángeles lo siguieron, y las puertas permanecieron abiertas, no completamente abiertas como habían estado durante la liberación masiva, pero abiertas lo suficiente, abiertas para siempre. Satanás quedó solo en el Seol vacío, rodeado por demonios silenciosos que finalmente entendían que habían perdido. Y él cayó de rodillas, no en arrepentimiento, sino en desesperación total. Miguel reunió a su fuerza. Misión completada, dijo. Todos los que estaban destinados a ser liberados han sido liberados. Ahora vigilamos el cuerpo, vigilamos la tumba, y en 3 días presenciaremos la siguiente fase.
Rafael llegó al trono de Dios con el recipiente conteniendo el último aliento de Jesús. Lo presentó con reverencia, y Dios lo tomó, lo examinó y asintió. «Esto será necesario», dijo Dios, «cuando Él resucite, cuando regrese a su cuerpo. Este aliento será el primero que tome en su forma resucitada. Este aliento conectará su vida anterior con su vida nueva. Es el puente». Rafael entendió entonces. Por eso era tan importante. No era solo simbolismo, era necesidad funcional. El último aliento de la vida anterior tenía que ser el primer aliento de la vida nueva. Continuidad dentro de transformación. Gabriel reportó que Satanás había sido testigo como se requería, que había visto su derrota, que sabía lo que había perdido. Uriel reportó que todo había sido registrado, cada detalle preservado. Los archivos de cristal ahora contenían el registro completo de la mayor operación de rescate jamás ejecutada. Y todos los ángeles esperaron 3 días, 72 horas. Y entonces vendrá la resurrección. Y entonces verán la fase final del plan. La fase que Satanás todavía no comprende completamente. La fase que transformará no solo la muerte, sino la vida misma. La orden había sido dada. La orden había sido ejecutada. Las puertas estaban abiertas. Los cautivos estaban libres. La muerte había sido invadida. Y aunque Jesús yacía muerto en una tumba, los ángeles sabían la verdad. Esto no era derrota. Era victoria pausada. No era fin. Era intermedio. No era muerte triunfante sobre vida. Era vida infiltrándose en la muerte, preparándose para el asalto final que destruiría la muerte misma. La orden que los ángeles recibieron mientras Jesús moría en la cruz no fue solo sobre ese momento, fue sobre transformar toda la eternidad. Y lo hicieron, perfectamente, exactamente como se les ordenó. Y es por eso que nadie habla de ello. Porque es demasiado grande para palabras humanas, demasiado complejo para comprensión humana, demasiado glorioso para ser completamente explicado. Pero sucedió. Cada detalle, cada orden, cada ejecución, y el universo nunca más será el mismo. Las puertas están abiertas, los cautivos están libres, la muerte ha sido derrotada, y todo porque los ángeles recibieron una orden y la obedecieron perfectamente. Esa es la verdad que nadie habla. Esa es la historia que ha permanecido oculta hasta ahora.